Desde ahora inicia Tu Voz al Mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú en todo el país. Miren, la vida política en América Latina, y voy a citar una frase propia del siglo XIX en el país, la gente pasaba, decían aquí, del exilio al solio y del solio al exilio. En franco reconocimiento de que los políticos terminan cuando lo entierran 7 pies bajo tierra. América Latina es un territorio fértil para que más allá de la creación literaria, los fantasmas se conviertan en seres humanos y los seres humanos se hagan fantasmas desde el punto de vista político. ¿Quién es Lula y qué pasó en Brasil? Brasil, sin lugar a dudas, fue uno de los países que hizo un proceso de transición interesante. Dictaduras sangrientas, represiones y una etapa de un ejercicio democrático donde se establecieron las bases para el gran salto económico. Salto económico que encontró a Luis Ignacio Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores en el poder. Lo bueno es que desde el punto de vista de la inserción social, uno de los modelos de programa más efectivos en todo el continente respecto a reducción de pobreza se llamaba Hambre Cero. Se consiguieron durante los 2 gobiernos de Lula. ¿Qué provocó también la gestión de Lula? Una expansión de la inversión brasileña en todo el mundo. Los aspectos negativos, que evidentemente una parte de su partido se anestesió en el poder, se desbordaron, se volvieron locos, los excesos eran evidentes y como crecía el patrimonio de la economía de los grandes magnates brasileños, también se flexibilizaban las normas éticas de los forjadores y fundadores del PT. Y Lula tuvo tanta certeza en términos de su gestión que organizó la transición. Dilma Rousseff, una mujer correcta, de un atractivo personal, que fue víctima de un proceso conspirativo que comenzó con sacarla del poder y articular todo un esquema de impugnación ética a las figuras fundamentales del PT, algunas con razón, otras sin ellas, pero en el caso específico de Luis Ignacio Lula da Silva, enfrentó procesos, fue a prisión por una operación digna de una novela. Se le acusó de comprar con fondos públicos un apartamento a un contratista del Estado. El contrato nunca existió. Él nunca fue al apartamento. Y a partir de ahí construyeron todo un relato acusatorio que sacó al PT del poder. En esa coyuntura, el relevo por naturaleza fue el polo opuesto, Bolsonaro. Un hombre del sistema tradicional, que viene de la alta oficialidad militar, que estuvo por años en el Congreso y que presentó una propuesta inspirada en las acciones del ministro de Justicia, Moro, que después confesó los excesos que se cometieron y cómo la parafernalia de destruir políticamente al PT caracterizó una parte de la lucha contra la corrupción. Aspectos negativos, no imputables a Lula, pero sí reflexión, expresión y manifestación clarísima de las locuras o de Brecht, que fue una propuesta en materia de construcción que se expandió por todo el continente en franco consentimiento con las élites políticas de los partidos, que por un lado le daban contratos y por otro lado se generaban recursos a favor de la corrupción. Sin embargo, y frente a la impugnación legítima de muchos sectores de América Latina, en el caso específico de Brasil, el proceso político y la actual situación de crisis económica debilitó bastante a Bolsonaro. Que Bolsonaro es un hombre evidentemente conservador, que se ufana de sus afectos y relaciones primarias con Donald Trump, que hasta fue un acto. Y en función de eso, frente a medidas de carácter social, como el tema del COVID-19, su gobierno no condujo correctamente la cosa, y el fenómeno de Lula volvió a resurgir.
¿Eso es un fenómeno nuevo en América Latina? No. ¿Quiénes han regresado? Bueno, Perón regresó, hay que decirlo. Juan Domingo Perón regresó. ¿Quiénes más han regresado? Balaguer regresó a República Dominicana. Y en el caso de Brasil, yo debo decir que todos los caminos conducen a que una mayoría significativa habrá de votar por Lula. ¿Qué hizo Lula? Salió con un sector conservador y lleva un candidato de corte conservador a la vicepresidencia. Ya él es un hombre de 73 años, con una experiencia acumulada. ¿Y qué es bueno distinguir en todo esto? Que si bien es cierto la construcción mitológica respecto de Lula, que coincide con líderes mundiales que vienen del movimiento social y sindical, que fueron impugnados, reprimidos, perseguidos. Lech Walesa, por ejemplo, en Polonia, encabezó el movimiento Solidaridad. Y cuando llegó el proceso de destruir a Gerolensky, bueno, él impulsó esos cambios, Walesa fue presidente. Otro ejemplo, en Bolivia, Evo era el líder del movimiento cocalero. Y en el caso específico de Brasil, todo lo que tiene que ver con los trabajadores portuarios, Lula fue un líder importantísimo. Ese fue su punto de partida. A tal punto de que en los trabajos portuarios perdió una parte de su dedo, de la mano derecha, como prueba inequívoca de su vinculación con esos sectores. Ahora, ¿es el Lula de hoy el mismo de hace 18 años cuando llegó al poder? No, porque el contexto histórico en que llegó Lula, hay que recordarlo, empalmó con el proceso de éxito electoral de las izquierdas, impulsado desde el año 1999 por nada más y nada menos que Hugo Chávez Frías. A partir de ahí hubo un cambio en toda América Latina, que pasó Correa, que evidentemente, bueno, ganó Evo, eso contribuyó al éxito de Lula, tocó las puertas hasta de Paraguay, con un presidente que venía del ejercicio sacerdotal. Entonces, en Argentina los Kirchner, hablo del doctor Lugo, por ejemplo, en el caso específico de Paraguay, y en el caso de Uruguay, no tengo que recordarle que Pepe Mujica también parte de esa ola de éxito electoral. Entonces, así como en aquel ciclo electoral los procesos favorecieron a candidaturas de izquierda, hoy en el actual escenario, en el segundo ciclo, debo de reconocer que hay figuras como Lula, que va a regresar, si Dios quiere, el domingo. Xiomara, que regresó. Boric, que ganó la izquierda. Y López Obrador, que no es una persona técnicamente de izquierda, aunque es un nacionalista al estilo muy mexicano, que se acerca más a los proyectos redentores de izquierda. Ese es el panorama, ese es el cuadro. Unas elecciones no solo caracterizadas por el insulto y la descalificación personal. Bolsonaro le dice ladrón a Lula, Lula le dice que es un desequilibrado mental. Para que ustedes vean que no solo en estos países de democracias tropicales no del todo perfectas, se insulta, se excede y se bombardean los competidores políticos. Pero el hecho cierto es que todo parece indicar que Lula debe ganar el próximo domingo en Brasil. Tú sabes que, y eso lo hemos conversado ya muchas veces, el hecho de que Lula tenga las posibilidades de regresar al poder es una reivindicación histórica de que el mal nunca triunfa. Cuando uno analiza en lo que se convirtió la vida de Lula en los últimos 5 años, 6 años, desde articular un discurso en la Procuraduría, en los medios, desde inventar pruebas, buscar un juez, que luego el juez Sergio Moro, que pasó a ser un activista en los medios. Yo recuerdo que él escribía en Twitter su sentencia prácticamente, porque el tipo en medio de la investigación venía y hacía revelaciones que eran contundentes sobre el caso de Brecht. De hecho, debo decir que ese mismo juez tuvo algún nivel de influencia sobre lo que pasó aquí, sobre el espectáculo que pasó aquí, porque en algún momento amenazó con mandar las pruebas, todo eso. Pero deja claro las implicaciones que hay detrás de ciertas campañas que se producen y que son tan efectivas que pueden llevar a uno hasta dudar en algún momento de la seriedad o no, o del comportamiento o no de un político.
Señores, las acusaciones de Lula fueron tan contundentes que él fue a prisión. Fue a prisión. Ahora, ¿eran reales? No, no eran reales. Todo ese espectáculo era parte de un entramado político que tenía como objeto destruir los logros que Lula había tenido. Señores, 40 millones de pobres fueron sacados de la pobreza en Brasil. Si ese no es un golpe histórico, si ese no es una reseña histórica, oye, dígame cuál es. Sobre todo, y entendiendo que quien dirigía el país no venía de los sectores perfumados. O sea, una persona que venía de abajo, de ser un trabajador, de vivir la experiencia, de pasar, de coger lucha día a día, llega a la presidencia y producto de las vivencias que tenía, transforma el modelo de vida y se asocia con un grupo de países y logra tener una influencia. Yo recuerdo a Lula aquí en República Dominicana, visitando al gobernante de momento, el impacto que tenía el hecho de que Lula, asociado con todos aquellos que generaron un pensamiento con aquello, no era la izquierda, no, ellos le decían el movimiento social, eso era de, ¿cómo se llama? De Correa, de Chávez, el socialismo del siglo XXI. Generaron toda una corriente en contra de los americanos incluso, en contra del imperialismo. O sea, desde el punto de vista ideológico y económico, todos esos países se alinearon bajo el liderazgo de Chávez y bajo el liderazgo de Lula. Entonces, analizando todo esto y llevándolo a la política del día a día en la República Dominicana, porque siempre es bueno traer esas comparaciones aquí. Aterrizarlas. ¿Cuántos políticos, Guido? Y no quiero meterte a ti porque me van a decir que lo voy a decir por meterte a ti, pero sí también. Señores, ¿cuántos políticos han jugado con la reputación de ellos? Sin pruebas, sin elementos, sin nada. Y aquí pasa el tiempo y no hay consecuencia contra el comportamiento de eso. Y digo que no hay consecuencia porque no solo es la consecuencia en los tribunales que viene y ha llegado. Algunos habladores han sido condenados por difamación, por injuria, por delito de alta tecnología. Pero yo pienso que hace falta algo más, porque en el caso de Lula, nota que la reivindicación ya no es ni siquiera judicial, es política. Porque ¿cuánto daño se le hizo políticamente a Lula, a su movimiento, a su gente? Yo pienso que lo más correcto es que Lula lograra, como lo va a hacer el domingo, obtener la presidencia de nuevo. Yo pienso que debe suceder lo mismo aquí. Dentro de ese movimiento, yo te digo a ti, ¿cuántas figuras, producto de los ataques que se han producido, ataques sucios? Yo te digo, una figura como ¿quién? Como José Francisco Peña Gómez. ¿Tú no recuerdas que narcotizaron el debate con Peña? Sí. Y decían que Peña, una maleta. Señores, que estaba asociado a familias importantes de Venezuela con el narcotráfico, con la compra de terreno. Hay una familia de habladores que andan por ahí que ahora se quieren reivindicar. Que eran... Y que el gobierno del cambio se asoció a esa familia. Los que acabaron con Peña ahora son socios de este gobierno. Vainas que uno ve y uno no entiende, pero es así. ¿Cuánto daño no se le hizo a otras figuras con determinadas acusaciones? Yo pienso que la madurez del ejercicio político ahora dicta que a quien se le haya hecho daño políticamente y con el objetivo de que no trascienda políticamente, eso hay que resarcirlo, que es lo que está sucediendo hoy en la Brasil de Lula. O sea, el pueblo, que no es ignorante como pensaban los gobernantes de Brasil, se ha empoderado. Señores, frente a los 40 millones de personas que sacó Lula de la pobreza, vayan a ver el nivel de inseguridad que se vive hoy en Brasil. Las favelas volvieron, arrancaron, controlan. Señores, tú sabes lo que yo veía el otro día un documental, Guido, amigos que nos escuchan y nos ven, de cómo actúan estas bandas. Cogen un edificio de 20 pisos y como si se tratara de hormigas, se suben desde arriba hasta abajo y pelan el edificio, se roban todo. Y no hay autoridades que puedan competir con eso. Eso lo ha producido Bolsonaro. Bolsonaro ha creado una sociedad mucho más pobre, pero una sociedad que la domina el crimen. Entonces, muchas veces esos ataques que se dan contra determinados políticos, ataques sin fundamento, ataques sin sustento, tienen un único objetivo,
que el que piensa más, el que tiene argumentos políticos, quítalo del medio. Ese no le conviene a estos jodidos, a los pobres. Por eso yo he dicho que en el próximo proceso electoral, y te lo dije ayer y lo dije en mi programa en la noche y lo repito y lo seguiré repitiendo, el político que no esté dispuesto a someterse al debate primero interno en su organización política y luego externo con los otros candidatos, no vote por ese político que no tiene ni carajo de idea de lo que va a hacer. Y como no tiene idea, pues simplemente trata de evadir que la gente puede entender que es un tarúpido que no tiene idea. En la Universidad de Salamanca, en España, hay un letrero muy interesante, y me perdonan a los amigos, pero usando el buen español, que dice que nos gobiernen las putas porque sus hijos lo han hecho muy mal. Muchos dominicanos, Guido, al igual que los brasileños que van a votar por Lula, se sienten así. Dicen que los que han gobernado, que son hijos de aquellas, le han hecho tanto daño que es mejor preferir hasta las chicas de la vida alegre, por decirlo de alguna forma. Yo pienso que esta puerta que se abre con la virtual victoria de Lula es un mensaje a países como el nuestro. ¿Quiénes nos deben gobernar? Deben gobernarnos los que más se parezcan a nosotros. Lula es un trabajador, Guido. Un echadía, como nosotros decimos. Un echadía que trabajaba en la industria del hierro. Y ese echadía llegó a la presidencia de la República con sus orígenes humildes y por entender cómo vivían los pobres, pudo transformar su vida. Mire, República Dominicana, que es el único país donde los prietos votan por blanco y donde los pobres votan por rico, tenemos que cambiar esa cultura. Y empezar a votar por personas que se parezcan más a nosotros, al día a día. Una gente que se monte en una onza, que haya cogido lucha en la universidad, que haya tenido dificultades, que pueda entender la pobreza. Mi amigo Nelson le gusta mucho una expresión de un candidato que dice que la pobreza hay que vivirla para entenderla. O sea, esto no es de que tú viviendo entre los sectores perfumados, de que tú vas a identificar lo que es pasar un día de hambre, lo que es no tener las tres calientes, lo que es tener que caminar un tramo, no porque eres deportista, sino porque no tienes pasaje. No tiene pasaje. Entonces, la pobreza no se estudia, la pobreza se vive. Y cuando usted la vive, está en la capacidad de producir los cambios necesarios que esos pobres, que nosotros los pobres necesitamos. Vamos a una pausa. Volvemos con esta que es Tu Voz al Mediodía.